Muy buenas tardes a todos. Desde la Federación Mexicana de Gimnasia les damos la más cordial bienvenida a esta cuarta conferencia de la primera jornada de conferencias de esta Federación Deportiva Nacional. Es un gusto poderlos tener aquí presentes, asistentes y conectados para recibir esta charla de gran interés para todos nosotros. Y me permito presentar a la personalidad que estará a cargo en estos momentos como ponente de esta gran plática por delante en los siguientes minutos. Es el doctor Edgar Arriaga Ramírez, quien es cirujano, médico cirujano por la Universidad Autónoma del Estado de México. De igual manera, es especialista en medicina en la actividad física y el deporte. Ha tenido funciones y cargos importantes en el ámbito de la medicina, como lo son ser jefe de servicios dentro del Instituto del Deporte en Nuevo León, dentro del área médica, así como el médico del programa CIMA también en este estado. De igual manera, ha sido partícipe de muchas delegaciones mexicanas de gimnasia artística, femenil, varonil, trampolín, en eventos internacionales en los cuales ha llevado un amplio trabajo dentro del conocimiento y el desarrollo de la gimnasia. De igual manera, ha sido fundador de la Clínica Olympic Sport Medicine y es ponente y catedrático a nivel universitario. Por lo que el día de hoy agradecemos mucho, Edgar, tu asistencia, tu presencia y sobre todo pues el interés que has tenido con esta Federación Mexicana de Gimnasia desde el trabajo de campo siempre y ahora pues en el área teórica para con los que están asistentes. Muchas gracias y te cedo el micrófono. Muchas gracias, Gustavo, y como siempre, felicitaciones por todo el trabajo que hace la Federación para seguirnos capacitando mutuamente a todos a todos nosotros que somos unos apasionados de la gimnasia. Y pues bueno, les agradezco mucho el tomarse su tiempo también para estar con nosotros. Y pues vamos a arrancar de una buena vez con el tema. Vamos a conectarnos aquí. Bueno, pues vamos a arrancar. El tema que hoy presentamos principalmente tiene que ver con la propuesta, ¿no? El que ya todos nos urge empezar con las tareas, nos urge empezar con el trabajo de campo, nos urge empezar y regresar nuevamente a los gimnasios. Pero bueno, es muy importante para nosotros saber y estar preparados de qué manera van a ser estos nuevos cambios de lo ya trillado y llamado nueva normalidad y que en el ámbito deportivo pues no está exento, ¿verdad? Y que tenemos que ver todo lo que representa en cuanto a los cuidados que debemos empezar a tener como entrenadores, como administradores de los gimnasios y principalmente como aquellos que estamos encargados del área de la salud. Es muy importante que retomemos todo lo que pasa en relación al problema del coronavirus. Como ya sabemos, se ha convertido en uno de los principales problemas desde hace 6 meses y que a nuestro país aqueja desde hace 4, dejándonos pues a la gran mayoría de nosotros en una situación en la cual nos ha limitado a realizar lo que tanto nos gusta, lo que tanto queremos, como es la gran mayoría de nuestras actividades. Es bien importante entender que nos estamos enfrentando a un germen, a un patógeno que finalmente el que lo hace tan peligroso, que nos ha generado tanto problema a toda la sociedad y a todos los países, pues tiene mucho que ver con su virulencia. Como ya sabemos, es un patógeno que como se plantea su origen en relación a aquel murciélago y su contacto con aquel animal que seguramente se vendió en alguno de esos mercados de China, en los cuales vemos una gran cantidad de fauna, de animales que regularmente, para lo cual se tiene mucho contacto el ser humano, y que finalmente ese animal, al tener contacto con este virus que se mutó, un animal desconocido que todavía no sabemos, que finalmente actuó principalmente como un vector, como un huésped, a través del cual al
al tener contacto con el ser humano, pues empezó a generar todo este tipo de problemas. Como sabemos, es un virus cuya transmisión es, su capacidad de transmisión es muy alta, y ese es el tema en el que quiero detenerme. Creo que es muy importante para nosotros entender de qué manera este virus ha generado tanto problema, porque a través de los mecanismos por los cuales se puede dar esa transmisión de la enfermedad, es como nosotros le estaremos entonces sí dando la importancia que tiene a cada una de las medidas y a cada uno de los lineamientos que hoy federaciones, nuestro gobierno, las organizaciones mundiales de la salud hacen tanto énfasis que tenemos que tener el cuidado. Pero desafortunadamente hoy mucha gente sigue sin tener claro qué es lo que pasa con la enfermedad. Sí sabemos que es muy contagiosa, pero a veces no tenemos los medios o las medidas o el conocimiento pleno de qué es lo que realmente tenemos que hacer para tratar de limitarlo. Entonces, sabemos que este germen tiene una elevada morbimortalidad, sabemos que mucha gente puede ser portadora, sabemos que la gran mayoría va a ser portadora y que quizás no presente ninguno de los síntomas, pero otro buen número sabemos que sí lo puede presentar, y que muchos de nuestros familiares, entrenadores, atletas, podemos tener una situación de riesgo. No podemos exentar a ninguno en situaciones de que no nos va a pasar nada por el simple hecho de que somos deportistas y que finalmente tenemos una vida más activa. La verdad es que sí es una de las principales herramientas que tenemos para la prevención de la enfermedad, pero vamos a ver y vamos a tratar de entender que no estamos exentos completamente de la enfermedad. Los objetivos de mi charla van encaminados principalmente a algo fundamental. Lo primero que nada es la protección de la salud de nuestros deportistas en todas las edades. Hoy estamos ante la Federación Mexicana de Gimnasia, que no solamente vemos deportistas de alto rendimiento, deportistas adultos, vemos niños en formación. Sabemos que nuestra disciplina tiene una etapa sensible muy pequeña. A partir de los 4, los 5 años ya estamos teniendo la presencia de niños dentro de los gimnasios, y tenemos que entender esa gran responsabilidad que tenemos como entrenadores y como las personas que estamos a cargo y que tenemos la responsabilidad de la salud de estos deportistas, y también hacer entender a los deportistas cuáles son las medidas que deben de tomar en consideración para hacer una buena protección de su salud. Entonces, la protección de la salud de los deportistas, sí, pero también en conjunto tenemos que ver el hecho de que finalmente también tenemos que ver por la salud de la sociedad, porque sabemos que esos niños van a tener contactos con papás, sabemos que esos niños van a tener contactos con abuelitos, y todo se vuelve pues una cadena en la cual podemos generar un riesgo importante, y por lo cual el gimnasio, la actividad física puede convertirse en uno de los principales medios o mecanismos para la transmisión de la enfermedad. Vamos a ver entonces cómo podemos prevenirlo. Y la otra parte importante de mi charla, de mi plática, tiende a generar el hecho de pensar cómo minimizar la incidencia de las lesiones en los deportistas que han sido sometidos a un largo desentrenamiento. Tenemos que ver cómo vamos a reiniciar, cuáles son los principios básicos, llegar nuevamente, válgame la redundancia, a las bases de todo lo que tiene que ver con la metodología del entrenamiento, y qué es lo que vamos a hacer como entrenadores o preparadores físicos para poder desarrollar y no poner en riesgo a nuestros deportistas. Bueno, entonces hoy mucho se habla de la situación de la actividad física en espacios cerrados o en espacios abiertos. Vamos a tratar de entenderlo mejor. El tratar de entenderlo mejor tiene que ver con los mecanismos de transmisión de la enfermedad. Y para entender el mecanismo de transmisión de la enfermedad, tenemos que entrar y tener relación con ciertos conceptos. Y un concepto muy importante es el inóculo infectante. ¿A qué se refiere? Pues a la cantidad del virus a los cuales vamos a tener contacto, en los cuales sabemos que puede estar presente en las superficies. Podemos saber que puede estar en las manos, puede estar en algún implemento que estamos utilizando en los gimnasios, puede estar presente en las barras cuando lo agarramos, en la viga cuando lo utilizamos, puede estar presente en cualquiera de las superficies con las cuales sabemos que nuestros deportistas, pues en particular la gimnasia, pues realmente implementos deportivos con los cuales a través de unos guantes, unos tenis, como lo pueden tener otro tipo de disciplinas, pues no, estamos totalmente exentos, entonces estamos totalmente expuestos a la situación del contacto con este tipo de virus. Entonces, es muy importante entender el concepto del inóculo infectante, de lo cual algunos autores plantean
que es suficiente el estar en contacto aproximadamente con unas 1000 partículas de este virus como para perder ya el riesgo de estar infectados. Pero vamos a tratar de entenderlo un poquito mejor. Los mecanismos de transmisión. Dentro de los mecanismos de transmisión ya sabemos que puede ser directo. ¿A qué hace referencia que pueda ser directa la transmisión? Pues aquello que nos han prohibido últimamente, que tiene que ver con los besos, que tiene que ver con los acercamientos, los apapachos, los abrazos, todo eso que puede representar el que me toquen la cara, el que me den una palmada, pero también no podemos pensar en el hecho de lo que decía uno de mis maestros, ¿no? La enfermedad tampoco la vas a contagiar ni la vas a adquirir por el hecho de estar jugando a las traes, ¿verdad? El que simple y sencillamente te toquen una palmada y todo eso no puede ser simple y sencillamente la causa para que te enfermes. Estamos hablando de que estas partículas que se encuentran presentes en diferentes superficies, en cualquiera de las superficies, y que también ya se tiene analizado que puede tener una duración o, por decirlo de alguna manera, una media al estar en contacto con diferentes superficies como el plástico, el cartón, el metal o cualquiera de otros de los implementos con los cuales tenemos nosotros contacto en los gimnasios, sabemos que ahí puede estar esas partículas, ese inóculo infectante del bicho. Y entonces, a través del mecanismo de transmisión indirecta, que esto ya conlleva el hecho de que a lo mejor yo fui y agarré una pesa que tenía otro de los compañeros que ha sido portador, que no presenta síntomas, pero que ha estado que presenta o que es portador de la enfermedad, pudo haber quizás estado hablando cerca de las barras, pudo haber estado hablando cerca del caballo, yo voy, lo toco, y puedo ir y puedo tener contacto con cierta cantidad de partículas. Hablemos de 100, hablemos de 150, hablemos de 200, y puede ser que yo haya tenido contacto con esas 100 partículas y después sin darme cuenta, porque ya sabemos también, hay estudios que nos hacen referencia a que nos tocamos la cara a cada rato sin darnos cuenta de manera inconsciente, y eso puede estar llevando de manera constante la situación de esas partículas muy cercanas a los medios por los cuales podemos tener contacto. Háblese principalmente de la boca, háblese principalmente de los ojos, que pueden ser medios o algunas vías de entrada del bicho a nuestro organismo y eso condicionar la enfermedad. Entonces, puede ser que estemos tocando una superficie y en lo cual a lo mejor tocamos y a lo mejor solamente logramos obtener 100 o 150 partículas. Entonces, si después de tocar 150 partículas, yo ya no vuelvo a tener contacto con esas superficies, voy, me lavo, pero es diferente de repente que si yo estoy en un entrenamiento y estoy expuesto durante 1 hora, 2 horas a estar tocando las mismas superficies, estarlo llevando a la cara, es muy probable que voy a llevar a mi cara más de 1000 partículas en ese promedio de tiempo. Entonces estamos hablando de una situación, de un mecanismo de transmisión indirecta que nos puede llevar a la enfermedad. Entonces, ya decíamos que algunos autores manifiestan que aproximadamente el tener contacto con arriba de 1000 partículas de lo que es el coronavirus o de la carga viral, pues puede ser suficiente como para generar un contagio en una de las personas. Entonces, empezamos a entender y si empezamos a transmitir o empezamos a correlacionar esta situación de los mecanismos de transmisión con las situaciones de la vida diaria dentro del gimnasio, pues empezamos a ver las situaciones de riesgo y podemos empezar a entender cómo podemos hacer ciertas modificaciones para tratar de ir limitando el contagio de este germen. Ahora, el otro punto importante son las gotas. Ese es otro mecanismo de transmisión de la enfermedad. Cuando hablamos de la transmisión de las gotas, ahí ya entramos directamente a otro tema en particular que nos ayuda muchísimo y que actualmente se ha estado dando mayor énfasis al uso de la mascarilla. ¿Por qué? Lo vamos a entender. La situación de las gotas es todo este flush que generamos nosotros cuando estamos hablando, cuando estamos platicando con una persona, que regularmente nosotros vamos a expulsar ciertas partículas que pueden ser pesadas. Aproximadamente, los estudios manejan un peso aproximadamente o un tamaño de 10 micras y esa superficie y esos elementos, esas partículas pesadas, pues van a generar una parábola que regularmente no va a pasar más allá del 1,5 metros de distancia. Es por eso tanta insistencia por parte de nuestras autoridades de la salud a cuidar todo lo que tiene que ver con la sana distancia. Entonces, esas gotas pesadas de aproximadamente 10 micras van a generar una parábola, van a caer y probablemente no te lleguen.
Sin embargo, no cuidamos esa sana distancia, damos las indicaciones muy cercano de nuestro atleta, como lo hacíamos anteriormente, entonces sí generamos un riesgo muy alto de contagio. Y esa es una parte importante de entender de las gotas. Pero ahorita vamos a entrar en otro tema en particular que tiene que ver con el deporte, la respiración y la ventilación, que eso también hay que entenderlo. Pero dentro del mecanismo de transmisión están también los aerosoles, que es todo eso que hoy en día hemos visto en muchos artículos en relación a que muchas veces estar en un espacio cerrado, donde tenemos un sitio que puede estar climatizado y que no está bien ventilado, pues sabemos que esas partículas que son más pequeñas, más allá de las 10 micras de las cuales hablamos de partículas aproximadamente de 5 micras, pueden permanecer en el ambiente, pueden ser volátiles, pueden estar en ese espacio en el aire y que a través de esas áreas climatizadas, pues lo que estamos haciendo es únicamente que esté teniendo retorno, pero que no se estén eliminando en el ambiente. Entonces, eso genera también una situación de riesgo de contagio, que es algo que se está viendo y eso hace todavía mayormente peligroso este bicho. Entonces, cuando hablamos de los aerosoles, pues pueden ser partículas muy pequeñitas, pero estábamos viendo también, en este caso, la correlación que existe en cuanto al tiempo de exposición que tenemos o que podemos tener a este tipo de germen. Entonces, podemos ver lo siguiente. En el caso de la transmisión de los gérmenes, podemos ver que regularmente, pues nosotros podemos ir al Oxxo y estar quizás 5 minutos o 10 minutos en el Oxxo, entrar, salir, si tengo un cubrebocas y las otras personas tienen cubrebocas, pues a lo mejor no corremos ningún riesgo ni ningún problema, porque realmente no alcanzamos, independientemente de que en ese espacio puedan haber gérmenes que de repente puedan estar en buena cantidad. Si nuestro tiempo de exposición fue muy poquito, a lo mejor no alcanzamos esas 1000 partículas que se necesitan para generarse el problema de la infección. Pero ojo, cuando permanecemos a lo mejor con una persona que está a 10 metros de distancia, pero que está hablando y que es portador y que estamos en un lugar cerrado, a lo mejor en la oficina del gimnasio, o a lo mejor estamos en un área donde estamos dando la charla técnica con nuestros deportistas. Y durante ese tiempo, pues a lo mejor la persona que está hablando está liberando poca cantidad de virus, pero se están manteniendo en el ambiente. Y esa charla se prolongó por más de 50 minutos, pues representa lo mismo si hacemos los cálculos matemáticos, ¿no? Estamos hablando de que vamos a estar en contacto regularmente con esas 1000 partículas que vamos a estar respirando constantemente a través de la charla o del habla de la persona, que probablemente esté a 10 metros, pero que en definitiva, al tener una superficie abierta, se va a dar el contagio, que es lo que ha estado sucediendo en algunas empresas o en algunas oficinas en las que regularmente tenemos una gran afluencia de pacientes o una gran afluencia de clientes o de personal que labora en esas áreas. Y lo mismo sucede independientemente de si el virus es muy pequeño, pero permanecemos 500 minutos por ahí. Entonces, imagínate, estás en el gimnasio, el gimnasio no es tan amplio, en este caso a los entrenadores o las personas que están a cargo del gimnasio se les ocurrió ir por encima del número que se está recomendando de personas que pueden estar laborando, trabajando o entrenando dentro del gimnasio, y estamos hablando de que finalmente, imagínate la cantidad de aerosoles que van a estar dentro de esa superficie y que hace que genere el alto riesgo de contaminación de nuestras personas. Entonces, ya cuando estamos viendo las situaciones de los mecanismos de transmisión de la enfermedad, creo que a muchos de nosotros nos empieza a quedar claro cuánto riesgo entonces sí generamos si no tomamos en cuenta los lineamientos en los cuales se nos está haciendo énfasis por parte de nuestros organismos reguladores. Bueno, entonces, hablamos ahora en particular del deporte. Dentro de las recomendaciones fundamentales que hoy se hacen en cuanto al cuidado de la sana distancia, que entre personas normales, regulares, que están caminando, que están teniendo contacto directo en el trabajo, pues se habla de 1,5 metros de distancia en promedio para no tener contacto con esas gotas y para no tener contacto con esos aerosoles directos que pueden entrar por nariz o por boca. Pero oye, entre el deporte, tiene que quedarnos claro que la sana distancia que tenemos que tener entre nuestros deportistas y las personas que nos asisten
se estipula por parte de la gran mayoría de los organismos deportivos que la distancia tiene que ser de 6 metros. ¿Por qué razón? Porque ya decimos que el germen se transmite a través de la vía aérea y que tiene que ver con la ventilación. Entonces, sabemos que una persona normal, un deportista que tiene grandes capacidades físicas, que ya tiene ciertas adaptaciones cardiovasculares, respiratorias y de todo su organismo, y que siempre decimos que es un extraterrestre porque se manifiesta de diferente manera cuando ya lo vemos en comparación con una persona normal. Pero hablamos de que la ventilación normal, la entrada de oxígeno a nuestro cuerpo puede ser hasta de 5 a 7 litros por minuto. Pero durante el esfuerzo, imagínate aquella niña, aquella deportista de alto rendimiento que está haciendo la pasada en piso o que está haciendo la carrera de salto o que está haciendo parte media quizás de las barras. Durante esos esfuerzos intensos o moderados pero intensos, estamos hablando de que este paciente está llevando litros de aproximadamente entre 150 y 250 litros por minuto. Eso es lo que está ventilando esa persona. Entonces, nos tiene que quedar claro que si tú respiras normalmente, pues la capacidad de inspiración y de expiración, pues no va a ser con tanta fuerza, con tanta potencia. Pero imagínate en un esfuerzo intenso, cuando el paciente está hiperventilando, la fuerza con la cual está expirando la cantidad de oxígeno o de partículas, así como la forma de inspiración del oxígeno y de esas partículas además, entonces lo que genera en este caso una situación de riesgo tanto para él, que está recibiendo esas partículas con esa fuerza, así como también para la persona que está cercana a él. Entonces, por ello, es tan recomendable la situación de cuidar la sana distancia de aproximadamente 6 metros entre los entrenadores y los deportistas o entre los deportistas. Pero viene a mi cabeza el recuerdo, la memoria de aquellos hábitos que teníamos entre las gimnastas o entre los gimnastas de repente estar en la zona de calentamiento o en las zonas cercanas a los aparatos, en los cuales definitivamente no tenemos esa distancia. A veces podemos ver en los gimnasios que pueden estar trabajando 10 personas en un aparato o 15 personas en un aparato. Entonces, por ahí tenemos que ir viendo cuáles son las estrategias que tenemos que ir tomando como entrenadores o como administradores para concientizar a nuestros atletas de ese cuidado que se tiene que tener de la distancia. Cuando salimos a caminar, cuando salimos a correr, la distancia regular, pues ya decíamos que tiene que ser de 5 metros de manera vertical, es decir, el que va del uno adelante del otro, pero también se tiene que guardar una distancia horizontal, es decir, la persona que me va a rebasar, la persona que va platicando de un lado, ya sea derecho o izquierdo, también tiene que guardar una sana distancia. Entonces, la distancia horizontal que debe de tener este paciente aproximadamente tiene que ser de 3 metros en particular. Cuando ya se está generando un efecto de carrera, donde ya decimos que ya se incrementó la ventilación o se genera una hiperventilación en el deportista, en el atleta, pues está claro que la distancia tiene que ser de 10 metros. Hablamos de que algunos deportes que tienen una mayor intensidad o un mayor desgaste, como puede ser quizás en el ciclismo, se habla de que aproximadamente la distancia tendría que ser aproximadamente de 30 metros. Pero bueno, entonces ahí va quedando claro qué es lo que tenemos que hacer en cuanto a la sana distancia dentro de los gimnasios. Ya una vez que teniendo claro que dentro de los lineamientos de los cuidados generales de la gran mayoría de nuestros deportistas y de la gran mayoría de nuestros entrenadores, tiene que ir de la mano de implementos deportivos, así como las niñas utilizan los grips o utilizan las muñequeras o algo para el cuidado de las muñecas. Hoy en día se va a volver indispensable el uso de la careta, el uso de los gogles, el uso de la mascarilla, con ciertas características, que ese es otro tema en el que tenemos que tener presente. Entonces, en esta imagen se ilustra, en este caso, lo que ya les decía, las partículas que pueden estar en el entorno. Vemos la situación de la plática o del habla, que aproximadamente a 1,5 metros es lo que se tiene analizado, que hace la parábola, el bicho, para salir de ahí, que la distancia entre los que van caminando, la manera de expirar y de inspirar del otro, debe de haber una distancia aproximadamente de los 6 metros, en el caso de los que corren de 10 metros, y en el caso de las bicicletas hasta de cerca de 30 metros. Esas son las recomendaciones. Entonces, sigue habiendo
Por parte de muchas personas de la población. A mí me sigue dando coraje que el presidente de la República salga a las conferencias matutinas sin un cubrebocas, y que esa es una parte que tenemos que dejar claro, que nuestros pacientes, que nuestros alumnos vayan entendiendo, nuestros padres de familia, por qué es importante tener la mascarilla. Tiene sus pros, tiene sus contras, pero son más los pros que podemos tener con la mascarilla, y vamos a hacer un poquito más explícitos en las características que debe de tener esta mascarilla, que hoy se sabe a nivel internacional que es uno de los principales medios. Hay registros, hay artículos que nos hablan de que podemos bajarle aproximadamente un 60% de riesgo al problema de las infecciones que están teniendo los países, si se tomara en consideración el hecho de que todo mundo pudiera utilizar una mascarilla, ¿no? Entonces, las recomendaciones regulares para el uso de las mascarillas, en el caso de nuestros deportistas, de los que acuden a los entrenamientos, debemos de ser claros que tiene que ser una mascarilla con características quirúrgicas, aquellas mascarillas que ya vemos que tienen la situación de los pliegues. Les voy a presentar una para que más o menos la vayamos identificando. Ahorita también la vamos a ver a través de imágenes. Esta es una mascarilla con características quirúrgicas. Vemos los pliegues y vemos en este caso el material con el cual está realizado, con el cual tenemos la ventaja de que puede prevenir el hecho principalmente de que yo no contagie a las personas con las que estoy teniendo contacto, pero que también de alguna manera, de cierta manera, también nos recubre un poquito por las características del material al hecho de que yo no pueda permitirme la entrada de algunas partículas del germen del cual estamos hablando. Diferentes tipos de cubrebocas pueden realizarse. No necesariamente tiene que hacer el uso de comprar un cubrebocas quirúrgico. También podemos ver aquellos que se pueden estar realizando dentro de la casa, que las características que debe de tener es que por lo menos tengamos 3 telas diferentes, que tenga 3 capas ese cubrebocas, que lo podamos imaginarnos o podamos ver de qué manera podemos hacerlo más cómodo para su uso. Y pues bueno, ese es uno de los medios que podemos tener para nuestros deportistas cuando estamos realizando diferentes actividades que no necesariamente tengan una situación de intensidad alta o moderada, como es el hecho de trabajar sobre los aparatos, pero una vez estando fuera de los aparatos o algunos ejercicios que podemos hacer de preparación física general, pues a lo mejor lo más simple sí lo podemos manejar con las mascarillas, además del cuidado de la sana distancia. Ojo con las mascarillas, porque tenemos mascarillas que pueden tener las características que ya les decía, que pueden ser en este caso de características quirúrgicas con los pliegues, que debe de estar bien colocada, tiene que estarnos cubriendo muy bien la entrada, tanto por arriba de la nariz como por los costados como por debajo, y de esta manera hacer un buen uso del cubrebocas. Hay otros cubrebocas, ¿no? El que le quiere finalmente invertir un poquito más. Cubrebocas que hablamos de los N95, KN95, que a veces pueden ser de concha, que a veces pueden ser de otro tipo de capas. Ese tipo de cubrebocas no nos sirven para hacer uso dentro de las instalaciones deportivas. ¿Por qué razón no nos sirve tanto para el uso del trabajo dentro de las instalaciones deportivas? Pues porque son algunos artículos que pueden no permitir tanto la entrada como la salida de aire. Entonces, ahí les encargo a aquel que intente hacer algún tipo de entrenamiento con un cubrebocas con estas características. Difícilmente va a tener una buena ventilación, cuando sabemos que la ventilación es uno de los principios básicos que tenemos para tener un excelente rendimiento dentro del deporte. Es por eso que la importancia de saber que cuando vamos a hacer el trabajo de los aparatos, pues podemos pensar que a nuestro deportista no lo vamos a hacer que se suba con un cubrebocas, ¿verdad? Pero sí las personas que están en el entorno, el entrenador o las personas que están dando indicaciones, definitivamente deben de tenerlo. Entonces, dentro de las contras que tenemos para el uso del cubrebocas, pues sabemos que puede generarnos una falsa sensación de seguridad y además no sirve, y además no sirven como prevención total. ¿Por qué razón? ¿A qué hacemos referencia con este enunciado? Pues principalmente porque la gente al tener un cubrebocas manda a volar todo lo que tiene que ver con la sana distancia. Está pensando que a través de ello ya está cubierto al hecho de que puede acercarse de más a su deportista, quizás hablarle al oído, quizás saludarlo de beso. Entonces, esa falsa sensación de creer que por traer un cubrebocas ya estoy cumpliendo con el requisito para la prevención de la enfermedad, pues definitivamente dejen de decirles que no.
suma para la prevención de la enfermedad. Pero los principios básicos son sana distancia, además de este tipo de implemento que podemos ya sumarlo a los otros implementos deportivos que podemos tener para realizar nuestra actividad física. No se aconseja realizar el entrenamiento con las mascarillas de filtrado, que son las que les mostraba hace un rato, esas mascarillas que pueden ser de concha, que pueden ser de uso particular de las personas que están laborando dentro de los hospitales. Entonces, esa es una parte muy importante que hay que dejar clara. Las mascarillas médicas deben cubrir totalmente la boca, ya les decía, la nariz, el mentón, asegurándose realmente como una barrera que limite la transmisión del agente infeccioso entre las personas. Es muy importante que ese cubrebocas realmente se ajuste correctamente nariz-boca. Entonces, ya esta imagen yo creo que a la gran mayoría le ha llegado a su WhatsApp, la gran mayoría ya debe tenerla clara, en la cual nos dice principalmente que el sujeto que sin mascarilla, pero le va a restar la situación de la transmisión al que sí tiene una mascarilla puesta aproximadamente en un 70%, pero al que la tiene. También tenemos el que usa mascarilla y el que no la tiene, el cual la verdad es que la transmisión va a ser de un 5%. Vemos cuánto puede favorecernos el hecho principalmente de que el paciente que tiene la enfermedad se proteja. Y pues bueno, está claro que el nivel de la posibilidad de transmisión de la enfermedad, si nosotros nos damos a la tarea de que se vuelva ya un hábito el estar teniéndola presente, tanto en la gran mayoría, si no es que en todos los que participamos dentro del gimnasio, pues con ello le estamos restando muchísimo el porcentaje de riesgo para la transmisión de la enfermedad. Entonces, ojo, el implemento a través de la mascarilla se vuelve fundamental dentro del gimnasio. Entonces decíamos que los medios de transmisión pueden ser contacto directo, contacto indirecto, las gotas, los aerosoles, y entonces en el caso de los aerosoles, ya decíamos que es muy importante para nuestros entrenadores concientizarlos de la necesidad de que nuestros entrenadores se pongan la mascarilla. Sé que a veces se vuelve un poco complicado. Por ejemplo, acá en Monterrey estamos viviendo una temporada de calor donde la temperatura puede variar de entre los 35, a veces alcanzar hasta los 40 grados. Y estamos llegando ya a la canícula, que es la temporada del año con mayor temperatura. Y luego imaginarnos un gimnasio cerrado en el cual la temperatura se va a elevar por lo menos unos 2 grados más o 1 grado más. Imagínense el horno donde vamos a estar presentes y luego de pilón ponernos una careta que nos cubre casi toda la cara. Pues sería lo ideal, ¿verdad? Es lo que nos marca la norma. Pero también yo lo veo por el hecho de lo difícil que se vuelve para nuestros entrenadores el manejo o el trabajo con este tipo de implemento. Entonces se vuelve muy complicado al hecho de que de repente pues el entrenador tiene que estar a las vivas, ¿verdad? De tratar de ir y cuidar al niño que de repente se pasó por ahí en alguno de los ejercicios y donde corremos el riesgo de una caída o un golpe. Entonces, estoy seguro de que ese tipo de caretas que de repente estamos viendo que son muy comunes o comúnmente utilizados, pues se vuelve un implemento que seguramente va a ser lo primero que va a volar cuando ese paciente corra a rescatar a ese niño. Me viene a mi cabeza los recuerdos del profe Miguel, que trabajaba acá en el Regio, que veíamos que todas las niñas les decían San Miguel, porque pues finalmente era el ángel que viene y casi siempre rescataba a las niñas de las caídas. Entonces, es muy importante que el entrenador vaya generándose sus medios con los cuales puede tener un buen accionar para ese tipo de tareas a las que está expuesto. Entonces, una de las recomendaciones que yo haría para este tipo de entrenadores es buscar la posibilidad de unos gogles. Los gogles que los vamos a encontrar para el uso, pues para aquellos que regularmente, pues, lo vemos muy frecuentemente entre los utensilios que utilizan nuestros policías, nuestros granaderos, por aquello de los petardos o las cosas que salen alrededor, que vemos que tiene un buen agarre, que nos cubre la parte lateral de los ojos, que nos cubre por arriba, que nos cubre por abajo, y aunado a eso, el implemento que tiene que ver con el cubrebocas. Con este tipo de medios, ya estamos viendo que nuestro entrenador tiene la posibilidad de dejar libres sus manos para poder realizar sus tareas regulares. Son implementos que no salen tan caros, que hay que buscarlos por ahí y que por ahí les va el tip. Puede ser un medio importante con el cual el entrenador pueda ver la manera en cómo protegerse
de lo que ya estamos hablando, que se vuelve uno de los principales mecanismos de transmisión, así como también uno de los principales medios para la protección de nuestros jóvenes o de nuestros niños a los que estamos atendiendo. Es por ello que digo, el compromiso no solamente es de los atletas, es de todos la gran familia que compone lo que tiene que ver con la gimnasia. Hablamos de que acá en México el deporte principalmente es de la familia, de los padres de familia. Por ello el gran compromiso que tiene y la responsabilidad de estarle transmitiendo este tipo de información a los niños para que no bajemos la guardia, para que estemos siempre atentos, siempre al pendiente de que estén generándose esos hábitos del cuidado. Hijo, lávate las manos, hijo, si vienes de entrenar, tu ropa, échala a lavar, ponla en la bolsita, sabemos a qué temperatura se tiene que lavar, las zapatillas, ese día nos tocó ir a entrenar fuera al área libre, saber que las zapatillas se tienen que limpiar muy bien, ya sabremos ahorita, les voy a decir con qué tipo de medios o de qué químicos podemos utilizar para la limpieza. Entonces, ir transmitiendo esos hábitos a los jovencitos, a los niños, y nosotros mismos poner el ejemplo como entrenadores, como personal de salud, para que esa tarea se vaya volviendo un hábito y podamos realizarla de manera regular. Es por ello que el compromiso, ya decíamos, no solamente es de una persona en particular, hablamos de que es de los deportistas, de los padres de familia, de los técnicos, de los entrenadores, de los directivos, del equipo multidisciplinario, de nosotros como grupo multidisciplinario, de los directivos, con estas tareas como a la que hoy estamos haciendo labor, el poder brindarle a todos nuestros entrenadores y a las personas de las asociaciones la información necesaria para los cuidados. Entonces, continuando con la charla, quiero hacer énfasis en este enunciado. Cuando ya retomemos la actividad dentro de nuestros gimnasios, la actividad regular que se tiene planificada de acuerdo a los semáforos, al semáforo de la Ciudad de México que planteaba por ahí, entre paréntesis, que si puede ser en septiembre, que si puede ser agosto, que si puede ser un poco más adelante. La verdad, hoy en día la situación de la enfermedad como se ha ido dando, pues sabemos que ha sido muy complicado, no se han cumplido con los pronósticos como pensábamos. Hoy tenemos mayor número de muertos de los que se pensaban que iban a haber, hoy tenemos mayor número de infectados de los que pensamos que iba a haber, pero no es un problema particular de México, es un problema de todo el mundo, de todas las naciones, en las cuales hoy estamos enfrentándonos a un germen que la verdad apenas estamos conociendo a grandes rasgos. Entonces, de ahí la importancia que tiene todo esto que hoy estamos comentando. Entonces, una vez que regresemos, dice el enunciado, deberán controlar su estado de salud y se abstendrán de asistir o participar en su centro deportivo o lugar de entrenamiento ante la más mínima duda de estar afectado por la infección o de haber entrado en contacto con las personas infectadas ellos mismos. Entonces, vamos a retomar algo que se nos plantea y que se nos dice todo el tiempo. Recomendaciones generales de las principales personas que tienen mayor riesgo de contagiar, de contraer la enfermedad. Hablamos de mayores de 65 años. Mi pregunta es, sí, mayores de 65 años, pero también tenemos mayores de 45 en los cuales estamos viendo, desafortunadamente, entre nuestros entrenadores, una situación de falta del cuidado de su salud. Hay entrenadores que tienen problemas de hipertensión, hay entrenadores que tienen problemas de obesidad, hay entrenadores que tienen problemas de diabetes, hay entrenadores que fuman, hay entrenadores que de repente permanecen casi siempre bien estresados, bien preocupados por las horas de entrenamiento, por múltiples factores. Y eso los convierte en pacientes de alto riesgo, por lo cual hay que tomar conciencia de esta situación. Hoy estamos viendo los mecanismos de transmisión, ya nos quedó claro, pero también nos tiene que quedar claro que el tener cualquiera de estos principales factores de riesgo en nuestras personas, pues ya nos genera el hecho de tener una máxima predisposición para contraer la enfermedad, aún tomando en cuenta todas las consideraciones de lo que ya hacíamos. Entonces es muy importante poner atención en ese factor. Dentro de estas situaciones, no podemos dejar de lado el hecho de que nuestros deportistas también están en riesgo. ¿Por qué razón? Sabemos que uno de los principales medios o herramientas que tenemos para el control de la enfermedad, eso está comprobadísimo, es el deporte, es la actividad física. Hay estudios que revelan que la actividad física intensa pero moderada
puede tener un efecto benéfico hacia el hecho de elevar nuestro sistema inmunológico. Pero también es cierto que si de repente nosotros, entrenadores, nos aceleramos en los procesos, no cuidamos en este caso las cargas de entrenamiento, si pretendemos regresar con el mismo trabajo que se venía realizando y más en nuestra disciplina, que es de una alta carga de entrenamiento, en el cual tenemos doble sesión de entrenamiento, a veces hasta 8 horas, 7 horas diarias de entrenamiento, con una gran cantidad de repeticiones, con un gran trabajo en la preparación física. Muchas veces eso conlleva a que nuestros niños o que nuestros atletas estén en situaciones de un sistema inmunológico con una situación negativa, es decir, no tienen un sistema inmunológico fuerte. Y ya decíamos que la transmisión de esos mecanismos o esos mecanismos de transmisión se puede dar a través de las gotas o puede darse a través de esos aerosoles, de los cuales decíamos también que entre más pequeño pueda ser esa partícula a la cual vamos a estar expuesta, es mucho mayor el riesgo. Quiero que lo entiendan por qué. Porque si es más pequeño, si es más grande, es muy probable que esa partícula solamente se quede en el tracto respiratorio a nivel superior, es decir, en la nariz, en la garganta, en la orofaringe, en la retrofaringe. En esas zonas ahí nos va a generar esa infección y es muy probable que no nos genere tanto problema y es muy probable que solamente, a lo mejor ni siquiera somos sintomáticos y pasamos de largo. Pero puede ser que esa partícula sea muy pequeñita, decíamos por abajo de 5 micras. Y eso conlleva el hecho de que una vez que se inspira, puede lograr que esa partícula tan pequeñita no se quede nada más en el tracto respiratorio a nivel superior, sino que penetre directamente hasta los bronquios, los bronquiolos y hasta nuestros pulmones. Y entonces, si tenemos un paciente que tiene un sistema inmunológico débil, pues les puedo asegurar que es un paciente que, aunque sea deportista, seguramente va a tener complicaciones severas ante la enfermedad. Es por ello la importancia que tiene que tomemos conciencia de cómo va a ser nuestro retorno a la actividad o al deporte. Bueno, los síntomas, todos lo sabemos. Tos, fiebre, dolor de cabeza, ardor de garganta, dolores musculares, dolores de las articulaciones, escurrimiento nasal, ojos rojos, pérdidas del sentido del olfato, del gusto, dolor en el pecho, dificultad para respirar o falta de aire. Esos son, en particular, los síntomas más frecuentes que vamos a encontrar entre nuestros pacientes. Pero bueno, vamos a regresar en particular a nuestro deporte. En la actualidad existe una clasificación de donde podemos poner a los deportes de acuerdo al riesgo que están generando por el tipo de actividad que desarrollamos. Y podemos ver dentro de esta clasificación, en esta tabla, que a nuestro deporte, la gimnasia, se le está planteando dentro de uno de los deportes de bajo riesgo, pensando en situaciones de que creamos que va a haber un deportista que quizás va a tomar las medidas pertinentes de lo que ya decíamos, de quizás 2 personas por aparato, máximo regulares entre cada uno, pero seamos un poquito más críticos de nuestra tarea diaria. ¿Qué tan complejo se vuelve en un determinado momento el concientizar a un entrenador, el concientizar a un grupo de atletas, niños, jóvenes, adolescentes, que a veces se nos vuelve tan complicado decirles que cuiden la dieta, la comida, que a veces se nos vuelve tan complicado que tienes que hacer la preparación física general. Entonces, imagínate la situación de riesgo que hoy tenemos ante el día a día dentro de nuestros gimnasios, de los problemas en particular que nosotros, los que estamos especializados o que estamos metidos completamente, o que estamos en la línea de batalla diaria dentro de los gimnasios, sabemos la complejidad que conlleva todo esto. Pero bueno, de acuerdo a la clasificación internacional, el riesgo de nuestro deporte es bajo. Es muy bajo si cuidamos todos estos medios de los cuales hoy estamos hablando, pero se convierte en una situación de riesgo si no lo hacemos de manera regular. Bueno, por el tipo de entrenamiento, cuando entramos en la particularidad de qué es lo que hace nuestro deporte, que ya decíamos que pueden ser 7, pueden ser 8 horas, doble sesión, dependiendo de las características que ya tengamos de nuestro deportista de alto rendimiento o de nuestros deportistas de equipo o de nuestros deportistas de los más chiquitos, de los que tienen una frecuencia de 3 veces por semana, de 1 hora, de 2 horas. ¿Cómo va a ser el retorno a nuestros entrenamientos?
Es muy importante que tengamos claro, el retorno a nuestro entrenamiento no va a ser como regularmente se ha dado en otras ocasiones por otros diferentes paros que pudiéramos haber tenido por alguna lesión u otro tipo de cosas. No va a ser igual. Hoy tenemos que regresar a las bases. Hoy tenemos que tener presente que tenemos que hacer una buena preparación física general, que en eso tiene que estar enfocado, que eso es a lo que le tenemos que dar prioridad en el regreso a nuestras actividades diarias, que seguramente el entrenamiento ya va a ser específico dependiendo de la disciplina que vamos a hacer. Claro que vamos a tocar aparatos, pero claro que vamos a empezar con los elementos básicos, porque uno de los principios básicos del retorno a las actividades hoy en día, pues principalmente tendrá que ser el concepto de progresividad del entrenamiento. Hay que hacer una progresión de todos esos elementos que conlleve al hecho de que podamos lograr el fortalecimiento adecuado y en este caso la adaptabilidad o la adaptación a esos procesos específicos de nuestra disciplina. Entonces, preparación física general, trabajo específico de los elementos que tenemos como base y buscar, en primera instancia, no realizar un entrenamiento que conlleve un mayor alto riesgo de que nuestros jóvenes o de que nuestros niños puedan sufrir una lesión importante del aparato locomotor, háblese desde un esguince, háblese desde una situación de una contractura severa, háblese de alguna fractura. Dios nos libre ahorita de una fractura en cualquiera de nuestros niños, porque eso tendría o conllevaría el hecho de presentarse a un hospital. Y hoy estamos hablando de que hay zonas que se vuelven de mayor o de más alto riesgo de contagio en nuestro cuidado. Entonces, evitemos ese tipo de situaciones en las cuales logremos riesgo. Un mayor alto riesgo. Recordemos, no estamos ahorita en este momento para estar inventando cosas. Tenemos que ser muy claros en las situaciones del entrenamiento, de nuestra buena preparación de nuestra clase a desarrollar por parte de nuestros entrenadores para con los atletas. Entonces, principios básicos, progresividad del entrenamiento. En eso tenemos que basarlo. La utilización de los materiales que haya que compartir, pues eso ya sabemos, ¿no? Pues en nuestro deporte, la gimnasia artística, la gimnasia rítmica, la gimnasia trampolín, nuestros implementos deportivos son fundamentales. Las barras, las clavas, los listones, los trampolines, nuestras ligas, todos los implementos que hoy tenemos que dejarles muy claro a los atletas y a los jóvenes que se tiene que estar haciendo limpieza constante, progresiva de este tipo de implementos. Bueno, entonces, hoy en día vamos otra vez a otro enunciado que me gustaría plantearles, que nos dice que en este momento se exige una gran prudencia en todo lo que tiene que ver con el entrenamiento debido a todos los efectos que todavía existen de desconocimiento de la pandemia. Es algo que les estoy haciendo mucho énfasis. Hoy sabemos que puede generar diferentes complicaciones a nivel cardiovascular, pulmonar, renal, a diferentes áreas, a diferentes estructuras, pero hay mucho que conocer todavía de la enfermedad y por ello mismo es muy importante que tengamos eso presente. Tenemos que tener un volumen de entrenamiento correcto y cuidar muchos esos aspectos de frecuencia de los entrenamientos, porque si no, el no tener ese tipo de seguimiento, pues nos lleva a una situación de un estado inmunológico negativo que en verdad nos pone en un alto riesgo a nuestros deportistas. Entremos en lleno hoy en día hacia los lineamientos que hoy los organismos deportivos, las federaciones, nuestros gobiernos, las organizaciones internacionales están poniendo, la Organización Mundial de la Salud, están poniendo como medidas generales básicas para poder retomar esa nueva normalidad y con ello poder desarrollar de manera más cuidadosa cada una de nuestras actividades. Esos lineamientos hacen referencias principalmente a las medidas básicas de higiene, tanto en el personal como en el entorno en el cual vamos a laborar. Ya se dijo mucho de lo que tiene que ver, principios básicos, igual que en todos lados. El lavarse las manos frecuentemente es una de las principales medidas y ya con lo entendido a través de los mecanismos de transmisión en lo que puse mucho énfasis, nos queda claro que es importante para cuidarnos de ese mecanismo directo o indirecto del contagio de la enfermedad, en lo cual se recomienda de 10 a 20 veces diarias de estarse lavando las manos, pero no es suficiente. A veces ya decíamos el tener contacto con algunas superficies o con algunos otros elementos
es importante que se esté dando, que se esté llevando a cabo. En algunas otras disciplinas, en algunos otros deportes, en el nuestro, por ejemplo, en algunas actividades que puedan ser de preparación física general, podemos contemplar el hecho, ¿por qué no?, del uso de guantes de látex, que podemos utilizar y desechar al final de nuestra rutina para no correr el riesgo. Hablamos de preparación física general cuando utilizamos algunos aparatos de gimnasio, cuando utilizamos algunos implementos como pueden ser ligas, cuando pueden ser balones y ese tipo de cosas. Claro está que no lo vamos a utilizar cuando utilicemos los aparatos específicos de nuestra disciplina por el riesgo que esto conlleva, pero sí es importante tener presente que las manos tienen que permanecer completamente limpias, cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno de la mano cuando realizamos el problema, en este caso la situación de toser, de estornudar, por el hecho de que le restamos, el hecho de que se pueda dar esas gotas o ese flush en el ambiente o esos aerosoles que se pueden generar en gran cantidad cuando una persona enferma tose en un ambiente cerrado. Quedarse en casa cuando se tienen padecimientos respiratorios. Hoy no le podemos estar haciendo al Superman. Hoy tenemos que pensar no solamente en nosotros mismos, sino también en la gente que nos rodea. Es por eso tomar conciencia. A veces nos ha tocado ver en el gimnasio pacientes que no, yo al pie del cañón, yo no dejo caer el barco y ese tipo de cosas que nos llevaba al hecho de pensar, pues el Batman, el Rambo del gimnasio, de no querer dejar de hacer las cosas. Hoy ese tipo de cosas no funcionan, no cuentan. Entendamos la gran responsabilidad que tenemos si de repente estamos presentes en un lugar cuando estamos presentando algunos datos respiratorios importantes. Nunca escupir al suelo, esa es una parte fundamental, es un mal hábito que se tiene, ya entendemos por qué es el riesgo también del contagio. Mantener la higiene en los albergues, en las oficinas, en los centros de reuniones dentro del gimnasio, es por ello que hoy se tiene mucho cuidado, por ejemplo, en las albercas que ya se están retomando acá en Nuevo León, pues se sabe que no se pueden utilizar los vestuarios, que no se pueden utilizar las duchas, que la gente ya tiene que llegar vestida para desarrollar su actividad física, esa parte es fundamental. No tocarse la nariz, la boca, los ojos con las manos sucias, no saludar de beso, de mano, de abrazo. En los hombres se recomienda principalmente rasurarse. En el caso de las mujeres, mantener el pelo bien amarrado para no tener ese tipo de medio de contagio. Lavar las prendas o los implementos deportivos. Esa parte es bien importante porque hablamos del día a día en el gimnasio. Hablamos muchas veces de nuestros deportistas, de nuestros atletas, de nuestros gimnastas, cuando de repente sacan sus grips. Ay, canijo, yo creo que 6 metros o 10 metros no es suficiente. Muchas veces más espacio y nos llega el olor de los grips de repente de que los chavos realmente no los limpian. Muchas veces tenemos la situación, independientemente de que sean hombres o mujeres, es muy importante tener claro que muchos de ellos no limpian sus implementos deportivos. Y hoy en día es importantísimo que el entrenador haga y que insista en el hecho de lo cuidado y de los lavados de este tipo de superficies. Los tenis, cuando hacemos las prácticas deportivas en el aire, al aire libre, que es otra de los medios que hoy se convierte en uno de los principales, válgame la redundancia, medios que tenemos para poder desarrollar los entrenamientos. No compartir los botes, las bebidas, el material deportivo como las camisetas, toallas, otros materiales, desinfectar directamente todo lo que estime pueda estar contaminado. Guardar la ropa en una bolsa biodegradable, meterla a un lavado, al menos a 60 grados, desinfectar con algunos geles. Y otro punto importante, la ventilación de las habitaciones. Vuelvo a lo mismo. Nos queda claro por qué es importante abrir las cortinas de los gimnasios, por qué es importante abrir las puertas de los gimnasios. Porque es importante hoy en día plantear la necesidad en los gimnasios que están totalmente cerrados, pues abrir ventanas, en el área de la terapia física, por ejemplo, en lo que nos conlleva a nosotros el día a día de la labor. Hablábamos con otros compañeros médicos, otros compañeros fisioterapeutas. El hecho de que hoy se vuelve más costoso el poder desarrollar regularmente nuestras tareas. Hoy tenemos que invertirle más en guantes, más en cubrebocas, más en caretas, más en materiales de limpieza, y de ver cómo ventilamos las áreas, porque a veces teníamos la necesidad acá en Monterrey de permanecer con los cubículos cerrados o con las áreas de terapia física cerradas y bien climatizadas, porque
porque es muy difícil mantenerse en superficies que ya les decía, a veces superiores a 40 grados. Entonces, es muy importante que ustedes vayan viendo cómo planifican el hecho de cómo van a ventilar las superficies donde están desarrollando sus tareas. Ojo con ese tipo de mensaje. Limpiar diariamente con agua y jabón las superficies que se están utilizando de manera frecuente, realizar limpieza de las zonas, ir a hacer un proceso o un protocolo de cuidado de las superficies, ir de las que menos sucios están hacia las que más sucias están. Esa es una de las principales recomendaciones que hoy nos dan como algún lineamiento. Otro tema importante en cuanto a los lineamientos tiene que ver con el reconocimiento médico que deben de tener nuestros deportistas ahora que retoman la actividad física, antes del inicio de la reincorporación a los entrenamientos. ¿Cuáles van a ser los objetivos? Yo necesito saber, como entrenador, como preparador físico, como médico, cómo regresan nuestros deportistas. ¿Cómo regresan nuestros deportistas en relación a la fuerza? ¿Cómo está con el abdomen? ¿Cómo está con el core? ¿Cómo está con los hombros? ¿Cómo está con las rodillas? Es muy importante tener claro que hoy se ha desarrollado muchísimas tareas a través de Zoom, pero se ha vuelto complejo. Realmente los jóvenes, en la gran mayoría de las disciplinas, no, sobre todo los más pequeños, no estuvieron realizando tareas de preparación física general. Hay que ver cómo regresaron esos jóvenes, hay que ver cómo está su situación de su peso. Si llegaron con 1, 2, 3, 4, 5 kilos de más, hay que tener claro que eso siempre han sido esos unos de los principales medios o factores de riesgo que podemos tener en nuestros deportistas para limitar lesiones principalmente del aparato locomotor. Entonces hay que ver esos problemas de salud que tuvieron. Hay que ver y tomar en cuenta si regresan con síntomas o signos de alguna enfermedad de COVID. Nadie está exento en este momento. El COVID lo tenemos. Antes decíamos, yo conozco al amigo del amigo del amigo que está enfermo de COVID. Hoy los tenemos muy cerca. Hoy puede ser un familiar, hoy puede ser un tío, un primo, un conocido muy cercano. Hoy realmente estamos muy cerca de la enfermedad. Entonces es muy importante que podamos detectar esos signos y síntomas en todas las personas que regresan a nuestros gimnasios. Proporcionar datos al preparador físico para que a través de ello él pueda realmente individualizar las tareas del entrenamiento de cada uno de nuestros deportistas a realizar y conocer los hallazgos que permitan prevenir las lesiones del aparato locomotor, que es lo que ya decíamos, ¿no? Entonces, para ello, ustedes son los expertos, los entrenadores, los preparadores físicos, y si no, buscar la asesoría de muchos test de campo que nos pueden servir bastante para ver cómo está en la zona del core, del hombro, de las rodillas, de todo lo que regularmente sabemos de cada uno de nuestros aparatos y sistemas que podemos estar revisando, viendo realmente cómo está nuestro deportista. Los otros puntos, ya les decía, las mascarillas, los guantes, la distancia de 6 metros que tenemos que estar cuidando, siempre antes de la práctica deportiva, cuando ya se nos permita, que los entrenadores, otra vez, vuelvo a que tenemos que hacer conciencia, ya no se vale que, híjole, es que yo me siento bien incómodo, no, es que yo con eso no puedo trabajar, no, ¿cómo voy a alcanzar a cargar a la niña? No, ¿cómo voy a alcanzar? Y esa es otra parte que tenemos que tener claro. Estamos hablando de la distancia mínima de 6 metros. Entonces viene a mi cabeza la gran mayoría de los entrenadores que pues, se llevan unas verdaderas friegas cuando están haciendo el trabajo con los chaparritos, cuando los están cargando y no los tan chaparritos. Ahí tenemos algunos deportistas de los más mayores, de los elite, de los de primera fuerza, en los cuales sabemos que hay ejercicios o elementos en los cuales tienen que ayudarles para que finalmente puedan ir desarrollando el ejercicio que se está buscando. Entonces tenemos que ir viendo de qué manera podemos resolver ese tipo de tareas cuando nos están diciendo que tenemos que cuidar esa sana distancia. Otro de los lineamientos importantes a poder desarrollar en este retorno, en este regreso a la actividad física, tienen que ver que el trabajo tiene que hacerse con grupos reducidos. Establecer turnos entre ellos para que no coincidan en el mismo número posible de asistentes a cada una de nuestras clases. Hoy tenemos que trabajar con el menor número de deportistas que pueda tenerse. Y dentro de esa planificación del entrenamiento tenemos que ir a un principio básico. El principio básico va en el hecho de que muchas veces en nuestra disciplina tenemos muy conceptualizado el hecho de que tiene que ser repetición tras repetición tras repetición, que conlleva una alta carga de entrenamiento y que no por el hecho de estar repitiendo constantemente el entrenamiento
decimos que realmente nos va a servir al máximo. Hoy hablamos de la importancia que debe de tener un entrenamiento correcto, adecuado, bien realizado, que se vuelva casi perfecto. Es muy importante anteponer una buena calidad del entrenamiento por encima de tanta repetición y de tantas horas de estar dentro del gimnasio. Entonces, hoy nos queda claro cuánto tiempo tenemos que estar previendo que puede estar el deportista dentro de un área cerrada cuando se nos dé la oportunidad, porque hoy sabemos que se está teniendo claro que lo que principalmente se está recomendando es el entrenamiento al aire libre. O sea, eso es algo que tenemos que planificar. Ya queremos regresar a los entrenamientos en nuestros gimnasios, se nos está limitando, tenemos que buscar estrategias. Y una de las principales estrategias es el trabajo al aire libre. Tenemos que hacer preparación física general, aprovechando los parques, aprovechando las canchas, los centros deportivos a los cuales ya se nos estén dando acceso. Esa parte tenemos que tenerla clara. Ya les decía, los mecanismos de transmisión de la enfermedad, vemos que en superficies cerradas puede permanecer las partículas en el aire por periodos prolongados si no se está ventilado. Pero también sabemos que esas partículas pequeñas al aire libre pueden diseminarse rápidamente y no correr un riesgo definitivamente de contagiarnos. Entonces, palomita o hasta 10 palomitas al hecho de que haya persona que decida ya empezar a realizar sus entrenamientos al aire libre. Ampliación de las posibilidades de entrenamientos estará en función de los resultados de estas medidas. Ese es un principio que hoy definitivamente las instituciones, los organismos están tomando en consideración, en cuenta. Si todo esto funciona, debemos de tener claro que muy pronto estaremos de regreso a nuestros gimnasios, a poder estar desarrollando lo que tanto nos gusta. De otra manera, si hoy volvemos a la misma situación de no ponerse la mascarilla, de no ponerse de no ponerse las caretas, de que nos valga gorro que estén las niñas en el área de las barras hacinadas, 5, 10, todas cercanas, estornudando, tosiendo, todas cerca de todo mundo cerca de todo mundo, pues finalmente esto no va a funcionar y nos va a llevar nuevamente a una situación de riesgo. Regularmente en nuestros gimnasios hoy tenemos que empezar a buscar las estrategias y los medios para ir determinando quiénes son los niños o quiénes son estos deportistas que tienen ya la posibilidad de regresar a los entrenamientos. Entonces nosotros regularmente como estrategias estamos tomando los cuestionarios en los cuales las preguntas son muy claras, son muy concretas. ¿Quiénes de estos niños tienen estos síntomas? Tienen que calificar el sí, el no, si tiene tos, si tiene disnea, es decir, la dificultad para respirar, si tiene cansancio, si ha estado cansado, somnoliento, tiene molestias digestivas, ha tenido diarrea, ha tenido vómito, tiene la situación de la dificultad para reconocer sabores, para reconocer olores, tiene algunos otros problemas que regularmente pueden estar como sospecha para presentar este tipo de enfermedad. Es muy importante tenerlo claro para poder en ese momento poderle pedir que se retire, poderle pedir que no se presente hasta que tenga una valoración por el médico y que se haya descartado que no tenga un riesgo de COVID. Pero también está claro que muchos de nuestros pacientes ya han tenido por lo menos un familiar o alguien cercano con el cual han tenido ya sea sospecha de tener COVID, con COVID, o que finalmente ha estado en tratamiento ya por diferentes, por el padecimiento. Entonces, estos puntos en particular nosotros debemos de tomarlo en consideración una vez que retomemos el contacto directo con nuestros deportistas. Entonces, ya tenemos claro que ese paciente que presentó cualquiera de los síntomas que ya hablamos, en particular la temperatura que pueda estar arriba de 37.5 grados centígrados o más, es un paciente que se tiene que ir a su domicilio y no puede entrenar hasta que no se haya descartado lo otro. Sabemos que la vida media de la enfermedad pues puede variar. Sabemos que esa etapa de iniciación puede tener, antes de los síntomas, puede ser de 5 días y que posteriormente puede ser de 5 a 14 días en los cuales puede estar presentando síntomas, en los que puede tener mayor gravedad este paciente y por lo cual esos cuidados o el distanciamiento social tiene que estar presente. El que presente síntomas, el haber establecido contacto de riesgo o contacto estrecho con los familiares o con personas enfermas, y por ello decimos que el lapso regular que debe tener ese paciente de no presentarse con nosotros puede ir desde 14 hasta 20 días. Ya en el hecho de la exploración de nuestros deportistas, ya la que hacemos nosotros como médicos,
Perdón. Ya sabemos que va a haber diferentes escenarios a los cuales nos vamos a enfrentar nosotros como miembros del grupo multidisciplinario, en el cual tenemos que estar desarrollando tareas. Claro que vamos a tener pacientes que podemos poner un escenario clínico en el cual ha estado con la infección, ha estado sintomático, que previamente ha estado confirmado con el virus, y pues este paciente, si ya tiene una confirmación del virus, aunque ha sido asintomático, definitivamente debe de tener una valoración médica muy completa, con un buen historial clínico que tiene que estar muy bien explorado, que ya se le tiene que estar realizando un electrocardiograma de reposo, se le puede hacer una prueba de esfuerzo, se le tiene que hacer de cajón un ecocardiograma, porque finalmente estos pacientes que ya presentaron este tipo de enfermedad, aunque hayan estado asintomáticos, no es muy probable, puede ser que este paciente pueda presentar algunos datos o algunas secuelas o algunas consecuencias en las cuales puede estar relacionado tanto el aparato cardiovascular como a aquello también que tiene que ver con su aparato sistema renal, su aparato renal, pulmonar, entre otros aparatos y sistemas que se pueden ver afectados por el problema de la enfermedad. Entonces, el manejo puede ser de diferentes escenarios y en los cuales el tratamiento, el seguimiento por parte de todos nosotros tiene que ser diferente. Ya en el manejo de los electrocardiogramas, nosotros ya en lo particular podemos determinar algunos elementos o algunos signos que pueden revelarnos algunas situaciones de riesgo que puede tener ese muchachito si no tiene una buena rehabilitación previa en relación a haber presentado la enfermedad. Entonces, es muy importante dentro de estos mismos lineamientos de los cuales estamos hablando que el personal, el deportista, los encargados del implemento de las cargas de entrenamiento tienen que estar muy cuidadas y tienen que cumplir con los parámetros de progresividad y de una buena programación para poder desarrollar las tareas de nuestros deportistas. En lo que conlleva los tratamientos, en el caso del área médica, muchas veces tenemos dentro de los gimnasios ya personal de terapia física que se vuelve indispensable, que es importantísimo para poder desarrollar las tareas y el seguimiento de nuestros deportistas. Pero también tenemos entrenadores que hacen la tarea porque a veces no hay los medios necesarios y que sabemos que tenemos que entrarle al trabajo diario con los muchachos para hacer un buen trabajo de terapia física, ya sea a través de estiramientos, de masajes y de este tipo de manejos, pues es muy importante tener el cuidado necesario. Hoy no se recomienda realizar ese tipo de tratamientos. Hoy es muy importante tener claro que rehabilitación sí va a haber, que tratamientos de terapia física también va a haber, pero va a estar muy limitado a aquellos pacientes que realmente lo ameriten, que sea indispensable la tarea del rehabilitador, que sea indispensable la tarea del médico para poder desarrollar, en este caso, la rehabilitación del paciente. Hoy queda de lado aquella situación en la cual muchos de nuestros deportistas a veces ven la terapia física como el spa, el que viene, me relaja, me consiente. Esa situación queda de lado. Hoy las tareas tienen que ser muy cuidadosas. Realmente quien lo requiera es quien va a tener la atención. Los test. ¿Por qué son tan importantes los test? ¿Por qué ha surgido tanta información de que nuestro subsecretario de Salud dice, pues no son tan importantes o no lo ha dicho quizás, pero ha dado la impresión que parece que al gobierno no le parece tanto el que está realizando tantas pruebas confirmatorias de la enfermedad? Hoy debo de decirles por qué es importante saber cuántos pacientes tenemos enfermos y eso debe de quedarnos claros a todos. Hoy, nuestras principales estrategias para el según combate contra la enfermedad ha sido el confinamiento. Nos han estado teniendo en esa etapa en la cual solamente se nos ha pedido que nos quedemos resguardados, que no salgamos, que no tengamos contacto con más personas. Y definitivamente es una medida que realmente nos ha servido para, pues, quizás para alargarla, para aplazar la enfermedad, para que no se hayan saturado nuestras áreas de atención intrahospitalaria, pero que realmente no se está combatiendo como tal al germen o al patógeno, al COVID. Realmente no se le está confrontando de frente. ¿Debido a qué? Pues a que realmente es un enemigo que podemos tener en un familiar y que no sabemos que lo tiene, que lo podemos tener en nuestro deportista y que no sabemos que lo tiene. Hoy estamos totalmente a ciegas y hoy es muy importante
saber que la única forma y la única manera que tenemos realmente para combatir a este virus es saber dónde está. Es saber dónde está para que a través de ello nosotros podamos irlo cercando, podamos irlo haciendo a un lado, para que de esta manera nosotros sepamos realmente cómo podemos movernos y cómo, sumado a todo lo que ya vimos que podemos tener como medidas de prevención o de protección, podamos tener un mejor retorno a nuestras actividades diarias. Entonces, por ello es muy importante, si ustedes me dicen, sería importante realizarle los test de valoración para las personas que van a empezar a tener contacto muy cercano con nosotros en las actividades diarias de entrenamiento, principalmente con los que vamos a retomar, que son con los de alto rendimiento. Sí, se tienen que hacer esas pruebas, se tienen que hacer esos chequeos. Tenemos una prueba que es el PCR, que es una prueba confirmatoria de la enfermedad, durante ese periodo en el cual tiene una incubación, en ese periodo donde ya se están presentando síntomas y que nos va a determinar si es positivo nuestro paciente, y por lo cual ya sabemos que lo tenemos que confinar un poquito, que lo tenemos que mandar a cuidar esos 14, esos 20 días que lo lleve de tratamiento, y que es muy importante tener claro que con ello vamos a poder resguardar o proteger al otro grupo, al grupo de los que no tienen la enfermedad o que regularmente están entrenando muy cerca de nosotros. Y existen otras pruebas, que son las pruebas de los anticuerpos, los IgM, IgG, que nos pueden determinar que a lo mejor puede un paciente asintomático, que no presentó ni tos, ni gripe, ni nada de esto, pero que en definitiva tuvo contacto con un paciente enfermo y que seguramente él fue portador de la enfermedad, pero que ya desarrolló estos anticuerpos y que van a aparecer en ese tipo de pruebas posteriores, y que con ello nosotros ya sabemos en qué fase de la enfermedad está, y con ello poder tomar las medidas necesarias para poder pedirle si es apto o no es apto para poder estar desarrollando ya las tareas con nosotros. Entonces, este cuadro es lo que nos refleja, es lo que nos dice una PCR positiva, aunque tengamos IgM, IgG negativo, está en una fase presintomática, por lo que no es apto para estar cerca de nosotros en los entrenamientos y tiene que resguardarse y irse a su casa. Una PCR positiva, un IgM positivo o negativo, IgG positivo o negativo, se encuentra ya en una fase inicial de la enfermedad, por lo que tampoco es apto para desarrollarlo. El PCR positivo, IgG positivo, el IgM positivo, pues ya sabemos que está en una segunda fase o tercera fase de la enfermedad y tampoco es apto. Pero después ya vamos a tener pacientes que seguramente ya van a presentar los anticuerpos, que ya sale una PCR negativa, una IgM negativa, y que la IgG de los anticuerpos para contra esta enfermedad está presente, que es un paciente que ya está inmune, que no sabemos cuánto vaya a durar esa situación inmune porque todavía está en estudio, pero es un paciente que es apto para poder desarrollar la tarea o el entrenamiento. Y los otros que vemos que pues finalmente pues no, nunca presentó, que es un paciente que todavía está susceptible, que no ha tenido contacto con la enfermedad y que probablemente, o más bien, es apto para poder desarrollar el entrenamiento. Entonces, esa parte es importantísima que la tengamos clara para poder llevarla a cabo dentro de los gimnasios, y que puede ser una opción a invertir para tener un mejor cuidado de nuestros espacios, de nuestras áreas de trabajo. Entonces, retomando un poquito acerca del correcto uso de la mascarilla dentro de los entrenamientos, ya decíamos, no deben llevarse en el cuello, definitivamente. Es importante que decíamos que tiene que amoldarse muy bien a la cara. Lavarse las manos antes de ponérsela. Durante todo el tiempo que se use debe cubrir la boca, nariz y la barbilla. No tocar la mascarilla mientras se lleva puesta. Desechar la mascarilla cuando esta esté ya húmeda, cuando esté sudada, si estamos haciendo preparación física general y decidimos que se pusieran por la cercanía que a lo mejor pudiera tenerse, que ya decimos que no debe de existir. No reutilizar la mascarilla a menos que se indique que son reutilizables, que pueden ser lavables, que ya decíamos que puede tener las características de esas 3 telas, que pueden ser 3 capas, y que podemos estarle bajando ahí a los implementos. Quitar la mascarilla desde la parte de atrás sin tocar la parte frontal de la cara. Tirar la mascarilla en un recipiente específico, no dejarla por ahí en el gimnasio, como cuando dejamos otro tipo de implementos. Y no es recomendable usar la mascarilla más de 4 horas. Esas son de las partes importantes. La limpieza y la desinfección de las superficies, como nuevo lineamiento. Ya sabemos de qué podemos valernos, del hipoclorito de sódico con una concentración al 1%, el etanol, alcohol a un del 96, podemos diluirlo un poquito en agua y convertirlo en un etanol que puede dar más o menos ese porcentaje.
El peróxido de hidrógeno a una concentración de 0.5% es otro de los medios que podemos utilizar. El cloro también se vuelve un desinfectante importantísimo, el cual podemos hacer nuestra solución de 1 litro haciendo una combinación de 980 mililitros de agua en combinación con 20 mililitros de cloro. Y saber, dejar claro, no podemos experimentar, no somos químicos, no podemos estar mezclando cloro, alcohol y todos los productos porque empezamos a generar sabemos cuánto tiempo pueden estar dentro de las superficies y por qué es importante tenerlas limpias. Y otro de los lineamientos importantes son las condiciones de los lugares una vez que se inicie todo lo que tiene que ver con el entrenamiento. El aforo no puede ser superior al 50%. Yo considero por nuestra disciplina, por la característica que tienen nuestros gimnasios, que tenemos que estar muy por debajo de ese porcentaje para irle restando el riesgo, teniendo mucha atención a la situación de la ventilación. Se establecerán turnos necesarios con limpieza y desinfección entre cada hora que nosotros determinemos los tiempos. A lo mejor tendremos que reducir las horas de entrenamiento para poder permitirnos que veamos mayor número o grupos de gimnastas más pequeños, pero que establezcamos tiempos en los cuales nos vamos a llevar lo necesario para hacer la limpieza de todo lo que ya dijimos que se tiene que limpiar y con qué se tiene que limpiar. Disponer de una cantidad suficiente de materiales de protección. Esto es lo que hace caro el que estemos regresando a las actividades. Ya les decía, las mascarillas, las guantes, las soluciones, los desinfectantes. Y es en ello también donde tenemos que concientizar a todo mundo. O sea, hacer un uso correcto de todos los implementos que tenemos dentro de nuestras tareas, porque si no, finalmente esto se vuelve un gasto extra para nuestra tarea de desarrollar. Hay que pensar también en los entrenadores y en los que están cerca. El control estricto de los accesos a las instalaciones, la temperatura que debe de estarse checando antes de la entrada a los gimnasios, establecer los horarios necesarios. Eso que ya nos han estado repitiendo regularmente o constantemente, tenerlo claro. Los desplazamientos, ojo con esto, también es muy importante dejarlo claro en cuanto a los lineamientos. Muchos de nuestros deportistas, pues algunas veces, aunque sabemos que la gimnasia, podemos decir que a lo mejor puede ser un deporte caro, que a lo mejor es para un grupo, pues a lo mejor un poquito de características económicas altas, pero no, a mí me toca ver deportistas y de excelente calidad y de los más, y muy destacados, en los cuales muchos de ellos acuden a los entrenamientos en camión. Ojo con ese tipo de cosas. Ya decíamos, por la situación del mecanismo de contagio en este tipo de superficies, hay que concientizarnos, hay que ver que ese camión lleve las ventanas abiertas. Si vamos a ver que nuestro deportista tiene que estar yendo en camión, yendo y viniendo, pues entonces sí, ver por un utensilio de una mascarilla que tenga otras características que pueda prevenirnos y que pueda ayudarnos a cuidar mejor esos elementos, tener los cuidados los necesarios. Y lo otro, pues bueno, los que nos llevan al entrenamiento, los papás y todo eso, pues saber que tenemos que llegar ya cambiados, ya tenemos que llegar con la ropa que vamos a utilizar para el entrenamiento, que no vamos a hacer uso de los vestidores, que no podemos bañarnos dentro de ese centro y que al llegar a nuestra casa lo primero que tenemos que hacer es bañarnos y limpiar nuestro vehículo y nuestras superficies. Pero bueno, ya para terminar, vamos a ver los pacientes con COVID, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con los que ya muchos de ellos tuvieron el problema de la enfermedad? Es muy importante primero que a través de ese reconocimiento médico del que ya hablamos, se tenga identificado si no hubo riesgos o algunas complicaciones renales, cardíacas, respiratorias, hematológicas o de factores físicos o psicológicos. ¿Cómo influyó la enfermedad en este tipo de pacientes? Las consideraciones claves que se deben de tener una vez que ya cumplió ese periodo de tiempo de los 10 días, de los 14 días posteriores a la enfermedad, tenemos que dar un periodo aproximadamente posterior de 10 días más de descanso y otros días o 7 días más si los síntomas están comenzando o ya están cediendo. Es muy importante empezar con programas en los cuales podemos ver en qué condiciones está nuestro paciente. Podemos empezar contemplando actividades de la vida diaria o de caminar 500 metros y ver si el paciente se está fatigando, si se está cansando en exceso, si le falta el aire. Tener claro que ese paciente no está bien y que requiere un poquito más de tiempo de convalecencia.
Deportes menos aeróbicamente intensos, como por ejemplo el golf, por ejemplo los de tiro con arco, otro tipo de pacientes, pues a lo mejor en la experiencia ellos pueden recuperarse más rápido y regresar a la actividad, puesto que no amerita realmente tanto esfuerzo físico, pero quiero ver que un paciente con esas características se suba a las barras o que haga una línea en cualquiera de nuestros elementos de la disciplina. Entonces es muy importante cuidar los tiempos de evolución, los tiempos naturales de la enfermedad, no acelerar procesos como muchas otras veces lo vemos en otro tipo de padecimientos, en otro tipo de enfermedades, de lesiones, de fracturas, que siempre tratamos de estar cuidando los tiempos biológicos. En este momento es todavía de mayor prioridad. En el monitoreo de estos pacientes que están regresando, que tuvieron la enfermedad, que a lo mejor únicamente fueron asintomáticos, hay que revisar perfectamente la frecuencia cardíaca, estarlos monitorizando a ver cuánto nos está dando durante la actividad física y el esfuerzo. También es importante las escalas del esfuerzo percibido del paciente. ¿Cómo te sentiste? ¿Te cansaste de más? ¿Te costó trabajo respirar? ¿Cómo amaneciste del entrenamiento de ayer? Lo que regularmente hacemos nosotros en el interrogatorio previo a la actividad física o el entrenamiento, ver si ese paciente está durmiendo correctamente, ver si ese paciente está estresado, ver si ese paciente permanece fatigado, cómo están los dolores musculares que lo acompañaron o que siguen presentes. Entonces, es muy importante ese seguimiento. Y la otra es la preparación psicológica. Así como en los otros pacientes de cualquier otro tipo de lesión, recordar que estos deportistas pasan por situaciones de una depresión importante, que sufren un estrés postraumático importante, al cual se le debe dar una importancia muy marcada. Para terminar, debo decirles que afortunados somos de que estamos involucrados en el deporte y que nos queda clara que la principal herramienta que tenemos para combatir a este bicho que tanto problema nos ha generado es que finalmente nosotros sabemos desarrollar ejercicio, pero hagámoslo de la manera correcta, hagámoslo con los cuidados necesarios. Gustavo, te agradezco mucho, espero que toda la información prestada hoy en día haya sido de mucho provecho para todos ustedes. Y como siempre, gracias. Por el contrario, Edgar, de verdad, muchas gracias por esta información, por esta charla tan interesante y creo que muy provechosa de mucho conocimiento para todos los que tenemos bastantes dudas respecto de cómo es que tenemos que enfrentar pues, la reincorporación ya a las clases presenciales y que seguramente todos los presentes ahora pues también se llevaron muy cumplidas ya muchos de los objetivos que tenían para esta charla. Y si no tienes inconveniente, poder iniciar una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Te las leo y si nos haces favor de darnos pues alguna respuesta a los mismos. La primera de ellas nos dice, a los que ya les dio COVID, ¿se les puede dar acceso al gimnasio sin ningún riesgo, incluso sin mascarilla? No. Ok, volvemos otra vez a lo mismo. Por eso es muy importante que quede claro los medios de transmisión. Tenemos primero que entender, al final de la charla yo les hablaba, pacientes con COVID, claro que van a regresar a los entrenamientos, claro que van a estar de vuelta con nosotros para realizar sus tareas, pero tienen que cumplir con un protocolo. Ya decíamos, primero la convalecencia. 10, 14 días, ya vimos que después de 10 días posteriores a esa situación de los síntomas ya no están presentes, es un paciente que puede retornar. Previo a su retorno a la actividad física, debe de llevar un seguimiento médico, tiene que llevar una valoración médica general, con lo cual podamos ver y constatar a través de un electrocardiograma de reposo, a lo mejor una prueba de esfuerzo, a lo mejor una buena historia clínica general, que es fundamental, que podamos ver que ya no tuvo riesgos y que no tuvo ninguna complicación. Si es así, nuestro paciente tiene que retornar. Una vez que retorna, al igual que todo mundo, dijimos que todo mundo requiere el uso del cubrebocas o el uso de la protección bucal, una vez que retornemos a la actividad de manera regular. Entonces, sí cubrebocas y sí va a retornar, pero una vez que tengamos una valoración médica completa. Sí, Gus. Muchas gracias. La siguiente, nos preguntan aquí, ¿qué opinas de los generadores de ozono como sanitizantes? Sí, pero no es la respuesta, no es la solución. Sí suman, hoy en día se están dando a la tarea de surgir muchísimas empresas que se encargan de la sanitización. Hay un sinfín de productos que se están utilizando para la sanitización de nuestras áreas de entrenamiento. Hay una norma de regulación que probablemente se tendrá que estar haciendo una sanitización general de nuestras áreas aproximadamente cada semana, cada 15 días.
Hay algunas personas que sugieren que hasta diariamente. Sí, el ozono es uno de los medios que encontramos como principales para el control de infecciones o para sanitizar algunas áreas, pero vuelvo a lo mismo, es un complemento. Es un complemento a todo lo que ya hicimos mucho énfasis. El área tiene que estar bien ventilada, las superficies tienen que estar limpias en relación a pasarles un trapito con cualquiera de los elementos químicos de los que ya dijimos, desde una pesa hasta la chapa de la puerta con la que vamos a entrar, así como también las barras, así como le pasamos de repente la magnesia a nuestras barras, la limpieza con el trapito tiene que ser fundamental. Entonces, sí suma, pero no es la solución al problema. Muchas gracias. Una más. ¿Cómo cuidar las alfombras, el podio y la pista de salto? En ello sí influye, te decía, estos medios que podemos utilizar de químicos a través de la sanitización, el hipoclorito, no sé si les ha tocado ver aquellas imágenes de lo que estamos viendo de unos gases que de repente se están dando o se están liberando dentro de las superficies, que no son otra cosa más que los químicos que contienen antivirales, antimicóticos, antiparasitarios, que finalmente van a llegar y recubrir las superficies. O sea, es la mejor medida. O sea, por ejemplo, el ozono puede ser un medio también. Y los otros cuidados, los tapetes una vez antes de entrar a las áreas de entrenamiento, lo que regularmente se dice que tiene que ser que retirarnos el calzado, entrar descalzos a las superficies, los cuidados de tratar de mantener no el contacto directo de una superficie, a lo mejor de musculación y pasar directamente al tapete o ese tipo de cosas. Hay químicos que se dan a través de la sanitización que vienen a ayudarnos al cuidado y que penetra bien hacia las superficies de las alfombras y de los tapetes, Gustavo. La siguiente nos dice, con la combinación del cloro con agua, podemos desinfectar los tapetes, fomis. Si llegamos a ocupar alfombra, ¿cómo podríamos desinfectarla? Me parece que quedó resuelta con lo que nos comentaste hace un momento. Sí, y definitivamente también le puedes pasar el trapo con alcohol. Definitivamente, con alcohol, perdón, o con cloro diluido. Puede ser también una opción de limpieza. Muchas gracias, Edgar. Una duda más, nos dice, ¿el alcohol de etiqueta azul se usa sin agua? Se puede combinar, ya te decía que se puede diluir. Es la solución que tiene que estar aproximadamente a 65-70%, que es al porcentaje regular que actúa el alcohol para poder eliminar este germen. Entonces sí se puede diluir ahí las concentraciones del alcohol con agua. Sí se puede hacer. Perfecto. Preguntan aquí una duda sobre si es posible que puedas compartir tu presentación. Sí, por supuesto, no, es para el equipo, es para el equipo. Te lo hago llegar, Gus, te lo paso y aparte por ahí también por WhatsApp te voy a hacer llegar algunos de los lineamientos que ya puso a la luz lo que es el gobierno de la Ciudad de México y algunos otros lineamientos, por ejemplo, que se están dando a través de la Federación Española de Medicina del Deporte y la Federación Mexicana de Medicina del Deporte. Te los hago llevar para que tengan toda esa información y ahí puedan documentarse los compañeros. Muchas gracias. Para el que esté interesado en tener esta información, la presentación, por favor comuníquese con Ernesto Ayala para que pueda hacer el compartirles esto tan interesante. Pues solo quedan agradecimientos, felicitaciones, Edgar, también de la propia federación, de mi persona en lo particular, pues haber tenido esta charla con nosotros. Y nos llega una pregunta más. Nos dice que si hay alguna manera de identificar a los niños enfermos, además de las pruebas, ya que normalmente son asintomáticos. Es complicado la determinación si no es a través de la prueba. Es muy complicado. Porque ya decimos, es asintomático, no va a tener tos, no va a tener gripe, no. Entonces, por ello ya te decía, uno de los medios o de las herramientas por las que podemos optar para tratar de ir más o menos determinando si es un sujeto de riesgo, son los cuestionarios que tenemos que realizarle a nuestros atletas, a nuestros padres de familia. Y dentro de esos cuestionarios ya les decía, si alguno de los pacientes o de los familiares ha tenido algunos de los síntomas, pero principalmente si han estado en contacto con un familiar, con un amigo cercano que haya estado enfermo en casa,
Entonces, en ese tipo de datos es bien conveniente ver lo que es un sujeto de alto riesgo y en los cuales yo sugeriría que pudiéramos tenerle un poquito de tiempo de convalecencia para poder descartarlo. Y los otros medios, pues bueno, sabemos que va a ser muy complicado en el día a día en el deporte, pero entonces tenemos que valernos ya de las herramientas de lo que hoy se planteó dentro de la charla. Si a mí me queda claro cómo se va a dar la transmisión de la enfermedad, si yo ya sé cuántos beneficios voy a tener a través del uso de la mascarilla, si yo ya sé cuánto beneficio voy a tener del distanciamiento de esos 6 metros, de los cuidados de estar limpiando la superficie, de la ventilación de mis áreas de entrenamiento, créanme, con eso ya le vamos restando. Porque de otra manera, pues el germen lo vamos a tener a la vuelta de la esquina o donde menos nos podamos dar cuenta, y que finalmente es por ello la charla, este tipo de herramientas principalmente para que ustedes vayan viendo, entre mejor informados estén, tendrán las herramientas necesarias para poder protegernos, tanto ustedes como el entorno de la gimnasia. Gracias. Sí, Y Gus. una última que omití en la lectura nos dice si las gimnastas tendrían que utilizar las mascarillas durante el entrenamiento y qué pasa en este caso con el dióxido de carbono que se inhala con la mascarilla puesta. No, a ver, ya decíamos, en el caso de nuestro deporte, claro está que por las necesidades que tenemos cuando se realizan actividades, elementos, ejercicios de una alta intensidad, como es un trabajo de las barras o como es una carrera en el salto de caballo o como es una pasada en el trampolín, no es conveniente el uso de la mascarilla. Eso está clarísimo. No podemos hacer los elementos de trabajo con nuestros aparatos con mascarilla porque nos dificulta la respiración y nuestras tareas van a ser muy complicadas. Entonces, estamos hablando de que el uso de la mascarilla es a la entrada al gimnasio, a la llegada al gimnasio, y una vez que ya estamos dentro del gimnasio, si nosotros tenemos destinado el trabajo de la preparación física general, pues lo podemos hacer sin ningún problema, ¿eh? Si nos toca de repente el calentamiento, si nos toca, por ejemplo, los estiramientos, claro que podemos trabajar sin ningún problema con la mascarilla puesta. Pero en los elementos o en la participación de ejercicios que representan una mayor intensidad o un mayor desgaste, claro está que no podemos realizarlo. Ahí la principal herramienta y la medida que debemos de tener, yo entrenador que estoy abajo de la barra, ya dije que yo sí debo de tener la mascarilla puesta, mis pupilentes, o perdona, mis pupilentes, no, mis gogles puestos en el entorno y la separación de 6 metros. Esos son los medios o las medidas que debemos de tener. ¿Sale? Preguntan que si es posible que les pudieras facilitar alguna plantilla que utilizas en estos cuestionarios. Ah, sí, por supuesto, también. Sí, sí, se las puedo pasar. Ok, gracias. También nos preguntan que si el uso de la fosa está permitido en los entrenamientos. Sí, sí, sí. Sí, definitivamente todos los implementos que regularmente vamos a tener. O sea, aquí creo que lo más importante que tiene que quedar claro es el cuidar la sana distancia y la limpieza de los elementos que vamos a tener. Pero definitivamente podemos hacer uso de nuestros implementos. Ojo, en el momento que se nos dé luz verde, porque hoy está en rojo el país. O sea, todo esto de lo que hoy platicamos serán algunas de las medidas o de los cuidados que debemos de ir teniendo en cuenta. Hoy en día, Ciudad de México no está permitido, acá en Monterrey tampoco no se nos permite el trabajo dentro de los gimnasios, pero bueno, seamos honestos, también me he enterado de varios que sí lo están haciendo. Entonces, si lo están haciendo, yo espero que sea con grupos muy pequeños y que se estén tomando en consideración todo este tipo de medidas. Te agradecemos mucho tu tiempo, tu colaboración que siempre has tenido pues de la mano aquí con la federación, y en lo particular pues con el consejo directivo. De igual manera pues agradecemos a todos los que estuvieron aquí asistentes y que pudieron escuchar esta charla pues tan interesante y sobre todo tan fructífera me parece para todos. Quedamos pendientes para la próxima conferencia, la quinta, que tiene que ver con la visión económica de la gimnasia. Estén pendientes las redes para poder registrarse a través de la comunicación con sus asociaciones. Les deseamos la mejor de las tardes. Un agradecimiento desde la Federación Mexicana de Gimnasia a todos ustedes y, por supuesto, a nuestro gran ponente del día de hoy, el doctor Edgar Arriaga.
Te agradezco mucho, Gustavo. Saludos a todos. Gracias. Saludos, bye.